Ping Pong. con Mariana, profe de historia. era la situación política en Argentina en los años 90. Desde 1989 gobernaba Carlos Menem, asume anticipadamente, 5 meses antes de lo que correspondía. Él había acordado con la Unión Cívica Radical que asumía el poder antes si le aprobaban 2 leyes que salen enseguida, asume el poder, que son la ley de emergencia económica y la ley de reforma del Estado. Una suspendía los subsidios que el Estado otorgaba a algunas empresas y la otra habilitaba, digamos, se conoce como la ley que habilitó las privatizaciones. Y entonces, se habilita una reforma del Estado que realmente implicó el paso a manos privadas de un montón de empresas estatales de servicios, pero también de empresas de producción industrial, ¿no? Problemas al que pretendía hacer frente Menem era frenar la inflación. Y entonces en el año 1991 se sanciona la ley de convertibilidad que establecía un peso, un dólar, porque la riqueza se genera a partir de la especulación financiera. Y no, termina siendo un mecanismo perverso con todas estas leyes que estamos viendo, van a impactar fuertemente en la economía de nuestro país. ¿Qué rol cumplían los medios de comunicación en aquella época? Son voceros de un discurso hegemónico neoliberal. Van a tener posición de apoyo o de favorecer a la imagen presidencial. Hay autores que utilizan el concepto de farandulización de la política para remitir al vínculo que van a tener los funcionarios políticos que empiezan a ocupar un lugar bastante importante en los medios, sobre todo en la televisión, que se convierte en el medio por excelencia en la década del 90. Entonces, canales de televisión abierta, radio, prensa escrita pasan a manos privadas y además se produce una concentración de medios de comunicación, sobre todo en 2 grandes grupos que van a ser el Grupo Clarín y Telefónica Internacional. Se fortalece esta visión más complaciente con el gobierno que impide que se pudieran expresar otras voces más opositoras. No va a faltar voces que busquen exponer algunas cuestiones, sobre todo hechos de corrupción, que también van a ser bastante resonantes a lo largo de toda la década menemista, pero en general hay una visión que es de potenciar una imagen positiva de Menem. Relación entre el gobierno y el sector empresarial. Empresarios que se benefician del gran negocio que van a representar las privatizaciones, sobre todo porque muchas de ellas se realizan en condiciones que no son las más competitivas, sino que hay muchos negociados de enriquecimiento por parte de esos empresarios que van a adquirir varias empresas. Entre ellos, por ejemplo, Alfredo Chabrán, que es área de correos, pero también manejaba empresas de transporte, de logística, y es una figura que se recuerda bastante por el vínculos de corrupción que se empiezan a entrever entre el poder empresarial, el poder del gobierno y también fuerzas de seguridad del Estado que van a estar involucradas. Quizás el caso más conocido es el asesinato de José Luis Cabezas, pero no es el único en el que él va a estar involucrado. ¿Qué impacto tuvo el caso José Luis Cabezas en la percepción pública sobre la libertad de prensa en Argentina? Asesinato de José Luis Cabezas, quien de alguna manera estaba intentando exponer a un poderoso vinculado con el gobierno, empieza a plantear dentro de la opinión pública que eso ponía claramente en cuestión la libertad de expresión y la posibilidad entonces de periodismo independiente, serio. Y la sociedad se empieza a manifestar, ¿no?, en lo que va a ser el lema "no se olviden de Cabezas", y mucha movilización al respecto.